¿Cómo está, profesor Víctor Daniel Murichaca? Soy el estudiante de elecciones Mendoza Cubas. Y hoy, por parte de la tarea académica, le voy a hablar sobre la teoría del delito y la centralidad de la tipicidad. A modo de introducción, brevemente, vamos a decir que la teoría del delito constituye un cuerpo sistemático del derecho penal. Es una herramienta analítica de naturaleza escalonada y secuencial, que permite establecer con rigor científico, jurídico, cuando una conducta humana es merecedora de la sanción penal. El concepto dominante define el delito como una acción típica, antijurídica y culpable, que viene a ser el modelo tripartito. Este orden de análisis es ineludible. Si se constata de la ausencia de un elemento en el primer peldaño, el análisis se detiene y la conducta no puede ser considerada un delito. Hay algunos autores actualmente, como la doctora Romy Chan, que define que el modelo tripartito ya está pasando un poco al pasado, digamos, que hoy en el Perú se está dando el modelo bipartito, que viene a ser la antijuricidad y la culpabilidad, juntando a la tipicidad con la antijuricidad en uno solo. Entonces solo quedarían dos peldaños de este modelo tripartito, que sería la antijuricidad y la culpabilidad. Pero bueno, eso dejamos ahí. Lo que vamos a ver ahora es el elemento rector, la tipicidad. La tipicidad, en el primer peldaño de la teoría del delito, y su función principal es materializar el principio de la legalidad. Como bien lo dicen algunos autores en latín, nullo crimen, nulla pena sin ley, que traducido al español sería no hay delito, no hay pena si no hay ley. Entonces, la tipicidad es el juicio de succión, mediante el cual se comprueba si la conducta se desplegada por el sujeto activo coincide exactamente con la expresión penal, el tipo penal, contenida en una norma en la parte especial del Código Penal. La función de la tipicidad doctrinalmente se reconoce como una doble función: la función de garantía, el principio de legalidad, y la función indicaria, la razón de ser. El principio de legalidad asegura que nadie puede ser sancionado por un hecho que la ley no haya descrito previamente como delito. La descripción típica es una garantía del ciudadano, pues limita el poder primitivo del Estado. Por otro lado, la función indicaria, o sea, la razón de ser, según la teoría del ratio consegni, la tipicidad es el principio del indicio que la conducta es antijurídica, es decir, si el legislador describe una conducta como punible, ejemplo, matar a otro, es porque el principio lo considera ilícita. Tenemos también la estructura de la tipicidad, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Para esto voy a analizar el libro del profesor Percy García Quevedo, Derecho Penal Parte General, dice el tipo objetivo. Voy a dar lectura. Dice: el tipo objetivo se determina el sujeto activo del delito y la conducta típica. Por lo general, el resultado se consuma del delito en varios delitos. Esto incluye además el sujeto pasivo del delito. Entonces, esto se refiere a la fase externa, puramente descriptiva y la fáctica de la conducta del tipo objetivo. Entonces, el tipo objetivo también tenemos elementos, como son el sujeto activo y el sujeto pasivo, que serían el autor de la conducta y la totalidad del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. Estos dos serían el sujeto activo y el sujeto pasivo. También encontramos el núcleo del tipo, que sería el verbo rector. La acción del verbo que escribe la conducta prohibida, por ejemplo, si vamos al Código Penal en el artículo 106, homicidio simple, el que mata a otro será prohibido con pena privativa de libertad. ¿Cuál vendría a ser el verbo rector aquí? Sería el que mata, matar. Entonces también vamos al artículo 187, objeto de uso, el que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso momentáneo. ¿Cuál sería el verbo rector en este artículo del 187? Sería sustraer, el que sustrae un bien mueble. Entonces, este verbo rector es la acción o verbo que describe la conducta prohibida. También otros elementos encontramos en el objeto material: la cosa o persona sobre la cual recae la acción. Por ejemplo, el cuerpo de la víctima en un homicidio, el bien mueble que se robó. También encontramos otro elemento, el objeto material. Es la cosa o persona en la que se recae la acción. Por ejemplo, el cuerpo de la víctima en el homicidio y el bien inmueble en el robo. También encontramos elementos normativos descriptivos. Los elementos descriptivos son aquellos que se perciben por los sentidos, cosa, persona o arma. Y los normativos son aquellos que existen una valoración jurídica o cultural de ser entendidos. Por ejemplo, una agendad, un documento o cosa mueble.
La relación de causalidad en los delitos resultado, ejemplo, lesiones, exige que el nexo que vincula la acción con el resultado. Y también por último tenemos la imputación objetiva, que es el criterio moderno que la acción haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, o sea, no permitido, y que el riesgo se haya realizado en un resultado concreto. Por otro lado, el tipo subjetivo, también permítame, está en el libro del profesor Percy García Cabero, que dice: hoy en día esa posibilidad se encuentra absolutamente excluida, pues la imposición de una pena exige que el autor haya estado en capacidad de evitar la realización del delito. Entonces se refiere a la fase interna, es decir, la actitud psicológica del autor al momento de cometer la acción, es donde se define si el delito se cometió con dolo o con imprudencia. Dentro del tipo objetivo tenemos dos elementos: el dolo o culpa, o imprudencia, por ejemplo. Y dentro del dolo tenemos tres tipos de dolo. O sea, primeramente tenemos conocimiento, saber lo que hace, y voluntad, querer realizar el tipo penal. Y los elementos del tipo objetivo, que incluyen, o sea, los tres elementos dentro del dolo, tres tipos de dolo: el dolo indirecto, que es la intención clara, yo voy a matar, yo mato. Tenemos el dolo indirecto, se aceptan las consecuencias necesarias. Por ejemplo, si yo quiero matar a alguien, pero incluso él cuenta con un guardaespaldas y el guardaespaldas se cruza y lo mata, el guardaespaldas no él. Entonces eso significa que es un dolo indirecto. Y también tenemos el dolo eventual, el sujeto que representa la posibilidad del resultado y lo acepta conforme a él. Por ejemplo, veo a la persona que quiero matar, agarro mi arma y voy, pero veo que tiene guardaespaldas. Pero digo, entonces el guardaespaldas es parte de él, o sea, esto es un dolo indirecto. Pero eventualmente se cruza la señora justo cuando va a disparar y mata a la señora. No mata ni a la escuela ni a la persona que quería matar a la víctima, pero sí mata a la señora, el dolo eventual. Y también de eso tenemos la imprudencia o culpa, la infracción del deber ciudadano objetivo, la negligencia. Se produce el resultado típico sin que el autor lo haya querido. Se analiza si el autor pudo haber evitado el resultado actuado con la diligencia debida. Por ejemplo, un médico opera sin revisar bien el historial del paciente y causa una lesión grave. El médico no quería dañar, pero actuó con imprudencia. Entonces, pasamos ahora a la doctrina y la jurisprudencia sobre la tipicidad. La jurisprudencia y la doctrina han desarrollado conceptos claves dentro de la tipicidad, especialmente lo relativo con la imputación del objetivo y el error. La imputación objetiva, un control de riesgo de la teoría de la imputación objetiva, desarrollada principalmente por Claude Lortzing, ha desplazado una simple teoría de la causalidad en la teoría de la equivalencia de condiciones de resultados del delito. Y la doctrina penalista contemporánea sostiene que no basta que una conducta sea causada del resultado de A, por ejemplo, de querer matar. Y si empujo, o sea, vamos a poner que yo empujo a B, empujo a otra persona, y B cae y muere. A es el causante sin que requiera que haya tenido un riesgo relevante, pero norma penal busca evitar. Y dentro también tenemos los riesgos, el riesgo principio, el riesgo permitido y el principio de autodefensa en peligro de la víctima. Por ejemplo, el riesgo permitido: se excluye la tipicidad y la conducta aunque peligrosidad se mantiene dentro de los límites del riesgo socialmente permitidos. Ejemplo, conducir a una velocidad permitida aunque ocurra un accidente. Si voy por la pista manejando y dice 50 km por hora y yo voy a 45, pero de la nada viene una moto y se pone delante de mí y no me doy cuenta y lo freno, pero voy a una velocidad prudente, o sea, es un riesgo permitido. Ahora, en el principio de autodefensa en peligro de la víctima, que la propia víctima con conocimiento de riesgos decide asumir las consecuencias, el resultado no puede ser imputado objetivamente al autor. Por ejemplo, el pasajero, sabiendo que el conductor está ebrio, pero insiste que lo lleve y produce un accidente. Ahora pasemos al problema del error del tipo. El error del tipo es el desconocimiento y la falsa representación de algunos elementos del tipo objetivo. Su tratamiento afecta directamente a la tipicidad subjetiva del dolo. Si vamos al Código Penal en el artículo 14, se evidencia el error invencible, dos tipos de error invencible o inevitable y error vencible o evitable. En el error invencible, si cualquier persona en la situación del autor actuando con debida diligencia hubiera incurrido en el mismo error, como consecuencia se excluye el dolo y la culpa. La conducta es atípica, no punible, pues el sujeto no sabía que estaba realizando un tipo penal. Pero en cambio, en el error vencible, si el autor hubiera podido salir del error, sí hubiera actuado con la debida diligencia. Como consecuencia, excluye el dolo, pero deja abierta la posibilidad de sancionar con imprudencia o culpa. Sin el tipo penal, si el tipo penal lo contempla, por ejemplo, un homicidio culposo.
Entonces, a modo de conclusión, la función práctica de la tipicidad no solo el concepto académico, sino la principal herramienta del abogado penalista y el juzgador para garantizar la legalidad de la justicia. El análisis de la tipicidad en el primer grado, gran momento de la defensa. Si logramos la conducta del cliente no encaja perfectamente en el tipo penal, ya sea por falta de elemento objetivo o el bien sustraído no genera lo ajeno, que es el hurto, ya sea porque falta un elemento objetivo o subjetivo, la acción será atípica y el proceso debe terminar inmediatamente, sin necesidad de evaluar antijuricidad ni de culpabilidad. En la práctica, dominar la tipicidad, especialmente en la distinción entre dolo e imprudencia, los criterios de la imputación objetiva, es la llave para desarticular la acusación fiscal y determinar la realidad de cualquier caso penal. Entonces, para terminar, quisiera terminar con esta frase. Podría decir que la tipicidad es la primera muralla contra el abuso del Estado. Sin ley previa no hay delito. Muchas gracias.